Ecos del Magisterio presenta el editorial. La defensa de la educación pública y la firmeza del magisterio colombiano frente a administraciones de corte represivo. El reciente artículo del diario El Espectador, titulado "Los días de clase que perdieron los estudiantes por los paros de maestros en Bogotá", que fue publicado el pasado 21 de enero del 2026, retoma un estudio de investigadores de la Universidad Nacional de Colombia, Hernando Bayona Rodríguez, Andrea García Gómez y Tatiana Milena Rodríguez Moreno. En este estudio se analiza la suspensión de clases en Bogotá entre los años 2012 y 2024, señalando que un estudiante promedio del sector oficial habría perdido 182 días hábiles de clase, lo que equivale a un año escolar, por efecto de los paros acumulados en ese periodo. Sin desconocer la importancia de analizar los impactos educativos, resulta pertinente señalar que el enfoque del artículo prioriza el impacto cuantitativo de las jornadas de protesta sin incorporar de manera suficiente el contexto estructural que las origina, ni la voz del magisterio como actor directamente involucrado en la defensa de los derechos de la educación. El texto divulgado por dicho medio en su redacción reproduce elementos interpretativos cercanos al discurso de la administración de la capital del país, que omite deliberadamente las causas profundas, las condiciones laborales de las y los docentes, los déficits presupuestales estructurales y las consecuencias acumuladas de años de desfinanciamiento educativo. Entre el 2002 y 2025, Colombia dejó de recibir aproximadamente 750 billones de pesos destinados a educación, a salud, agua potable y saneamiento básico, como efecto de la reforma constitucional al sistema general de participaciones impulsada por partidos del establecimiento político tradicional, los mismos que hoy ejercen el gobierno en la capital del país. De esa cifra, cerca de 321 billones de pesos estaban dirigidos a educación y 140 billones de pesos dirigidos a salud, lo que produjo un impacto estructural en la garantía de los derechos fundamentales. Así, entonces, este desfinanciamiento histórico no es adecuadamente contextualizado en las narrativas que buscan atribuir la problemática exclusivamente a las acciones de protesta de los docentes. No obstante, en los últimos 3 años, la inversión pública en educación ha mostrado un aumento sostenido en el presupuesto nacional. Por ejemplo, en el 2023 se asignaron alrededor de 67.9 billones de pesos al sector educativo. En el 2024 la cifra aumentó aproximadamente a 73 billones de pesos. Y en 2025 el presupuesto destinado a educación alcanzó cerca de los 79 billones de pesos. Este incremento consolidó a la educación como el principal rubro de inversión social del presupuesto nacional. Y parte de esos recursos han contribuido a ampliar la cobertura, a fortalecer programas de alimentación escolar, transporte en zonas apartadas y ampliar la infraestructura educativa pública. Sin embargo, el desafío de transformar esa inversión en resultados efectivos y de equidad territorial persiste y no puede simplificarse a la contabilidad de días de clase perdidos sin considerar el proceso más amplio de defensa de derechos. Entre las consecuencias estructurales documentadas más preocupantes se encuentran indicadores como los revelados por estudios académicos previos
que mostraron que más del 57% de los colegios oficiales y el 71% de los colegios rurales carecían de acceso a agua potable, o que más del 61.5% de los estudiantes rurales caminaban más de una hora para llegar a su institución educativa. Estas cifras reflejan la persistencia de las brechas más profundas en el acceso y la calidad educativa, que no pueden desligarse de un análisis integral del contexto. Frente a este escenario, el magisterio colombiano ha ejercido su derecho a la movilización social, pacífica y de manera organizada, en conjunto con las comunidades educativas, para buscar la promoción de cambios estructurales. Es precisamente ese accionar el que ha permitido logros fundamentales como la reforma al Sistema General de Participaciones en 2024, después de más de 2 décadas de lucha por reivindicar la financiación adecuada de los servicios públicos fundamentales y la defensa de dichos avances se incorporen en el proyecto de ley 502 del 2025 en la Cámara de Representantes. Las acciones colectivas del magisterio han posibilitado las mejoras significativas para la educación pública: mayor cobertura, atención a zonas apartadas, reivindicaciones presupuestales, mayor inversión en alimentación escolar y transporte, y una agenda orientada a la defensa de la educación como bien público. En el 2024, los docentes y las docentes sostuvimos un paro de casi 8 días para defender el derecho constitucional a la educación, frente a una propuesta de ley estatutaria que ponía en riesgo el derecho básico, y ese esfuerzo incluyó posteriormente un arduo trabajo de reposición académica cotidiana, que este artículo del diario de mención también omite considerar. Desde el punto de vista del escrutinio público responsable y del debate democrático, es obligación de los medios advertir que cuando se trata de contenidos que pueden reproducir discursos políticos o publicitarios sin la debida pluralidad de las voces. Acá, en este artículo, resulta llamativo que esté centrado en el impacto de los paros de los docentes y que además no se incluya la voz de ningún educador o educadora afectado directamente. Por ello, invitamos a este diario a ejercer un periodismo riguroso y equilibrado, que reporte también sobre la persecución al magisterio por parte de en este caso, de manera particular, de la administración distrital en Bogotá, en cabeza de su alcalde Galán, incluyendo esta persecución, despidos masivos, circulares que limitan los programas sociales, cierres de sedes educativas, ataques a la inclusión y a programas como educación rural, preescolar, educación de adultos, orientación escolar, formación docente y autonomía escolar. Es evidente que esta administración siente una incomodidad profunda por la protesta social y en particular las manifestaciones organizadas por maestros y maestras. También resulta significativo el silencio frente a las expresiones de agresión verbal de los sectores políticos de su propia coalición dirigidas contra el magisterio y la escuela pública. Sin embargo, la lucha del magisterio y de los compañeros y compañeras de la filial de FECODE, la Asociación Distrital de Educadores, ADE, no se amedrenta, se mantiene firme, organizada y en pie de lucha, porque los docentes y las docentes somos, por esencia, defensores de los derechos fundamentales como la educación, la equidad y la justicia social.